Había un dicho que circulaba entre los viejos pilotos de cargueros en los confines del espacio cartografiado. Si llega frío y silencioso, es invaluable o letal. Cuando la nave de contención negra sin marcas se desplazó a la órbita sobre el puesto de avanzada Relon 7, estaba más fría que el hielo y más silenciosa que la muerte. Sin señal, sin transpondedor, sin identificación, solo masa, velocidad y misterio. Harn Trek estaba arreglando una línea de refrigerante rota cuando la baliza de emergencia sonó a través del hangar. Las luces parpadearon. La gravedad artificial tembló y su llave inglesa se resbaló de sus dedos sudorosos. No era de los que investigan anomalías extrañas. Él arreglaba cosas. Eso era todo. Eso fue suficiente hasta que el contenedor sellado se estrelló contra la atmósfera superior y dejó un cráter humeante en la bahía 12. Sin tripulación, sin registros, sin solicitud de atraque, solo una caja construida como una tumba. Harn debería haberse ido. Seguridad ya había acordonado el área, armado hasta los dientes. Los escáneres se descontrolaban. La maldita caja absorbía las señales como una estrella muerta. Pero algo lo atrajo hacia adelante de todos modos. Quizás la curiosidad. O algo más profundo. Algo primigenio. La bóveda de contención tenía 20 metros de largo, 15 de ancho y era de color negro mate sin costuras visibles. Reforzada más allá de las especificaciones militares, demasiado avanzada incluso para los transportistas de esclavos de la clase del sindicato. Había glifos de advertencia grabados a fuego en su casco, no pintados, ni grabados, sino grabados a fuego en el metal como si la propia caja hubiera intentado gritar antes de estrellarse. Entonces llegó el sonido. Ni un rugido, ni un gruñido, sino un suspiro. Largo, profundo y muy vivo. Harn se detuvo justo fuera de la línea de guardias, con los brazos cruzados sobre su mono manchado de grasa. «Eso no es una caja de transporte», murmuró. La oficial al mando, una mujer de rostro tenso con marcas del sindicato en el cuello, se giró hacia él. «¿Y tú eres?» «Arreglo las cosas cuando se rompen», dijo. «Esa es mi percha». Ella ni pestañeó. «Puedes retirarte». J no se movió. Entonces, por un momento, el mundo se ralentizó. El acero crujió. La bóveda siseó. Una única fractura fina se deslizó por la parte superior de la caja, delgada como el aliento. Los guardias levantaron sus armas. El oficial retrocedió y la bóveda se abrió. El calor que emanaba era sofocante. No era solo temperatura. Era presencia. El tipo de calor que sugería que el interior de esta caja había estado más cerca del infierno que del espacio. Y entonces salió. Era un tigre o algo con piel de tigre, de fácilmente 4 metros de largo, construido como una máquina de asedio envuelta en piel. Sus rayas brillaban como metal líquido y su cola se movía con el peso de un mazo. Sus ojos no brillaban con furia, sino con inteligencia, conciencia, frío y antiguo. Cada guardia levantó un arma. Estaban muertos si disparaban. Harn ya podía verlo. Demasiado cerca, demasiado lento. El tigre miró los rifles. Luego miró a Harn y se detuvo. Sin gruñir, sin agacharse para abalanzarse, solo observando. J le sostuvo la mirada. El corazón le latía con fuerza, pero no se inmutó. El aire a su alrededor se tensó. Dio un paso lento hacia adelante. «Tranquilo», dijo en voz baja. «Lo que sea que te hayan hecho, se acabó», gritó el guardia. El tigre no reaccionó. Entonces, tan repentinamente como había emergido, se dio la vuelta y caminó hacia el otro extremo de la bahía. Sin violencia, sin amenaza, solo una bestia que no temía a nada, excepto quizás a su propia memoria. Y Harn se quedó allí, aturdido, no por la fuerza del tigre, sino por el hecho de que algo así simplemente hubiera decidido no matar. Para la segunda hora, los guardias habían cerrado la bahía. Rifles de plasma en cada respiradero, minas de movimiento cerca de las esclusas de aire, drones perimetrales dando vueltas como buitres.
El tigre yacía en las sombras tras una hilera de palés de carga. Su cuerpo inmóvil, las colas balanceándose con silenciosa deliberación. No había rugido. No había atacado. Solo respiraba. J estaba sentado en una caja a 9 metros de distancia, con los codos sobre las rodillas, observando al depredador que había elegido el exilio en lugar de la sangre. Sus herramientas descansaban intactas en una mochila junto a su pie. Su enlace de calma había estado zumbando sin parar. Alertas de seguridad, solicitudes del comandante, actualizaciones del nivel de amenaza, pero no había respondido a ninguna. Estaba observando algo único. No una criatura, no una máquina, una decisión. La oficial del sindicato, al parecer llamada Sarah Mairen, se le acercó con poca paciencia. Quiero esa cosa asegurada, etiquetada y sedada en 1 hora. Har ni siquiera se giró. Y si no te deja, se puso rígida. Bueno, bájalo. La miró entonces. ¿Crees que no sabe lo que eso significa? Mirren se burló. Es un depredador superior diseñado, no un filósofo. No, dijo en voz baja. Es más que eso. Mirren entrecerró los ojos. ¿Lo has visto durante cuánto tiempo? ¿2 minutos? Y de repente eres zoólogo. Yo soy mecánico, respondió J. Reconozco el poder y la moderación. Podría habernos matado a todos, pero no lo hizo. Se fue después de eso. Esa noche, cuando el puesto de avanzada quedó bloqueado, J regresó solo a la plataforma 12. Desactivó el dron perimetral más cercano con un movimiento de muñeca, evitó la red de movimiento con un inhibidor de señales que construyó en la universidad y volvió a sentarse en la caja cerca del tigre. Este no se movió. No sé cómo te llamaban, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero no te pusieron nombre, ¿verdad? Te enjaularon, te cazaron, tal vez intentaron doblegarte. La cola del tigre se movió una vez. A mí también me han doblegado, continuó Harn. Un día me desperté y me di cuenta de que ya no construía barcos. Arreglaba los desastres de los demás como un fantasma en una máquina que nunca me preguntó. El tigre levantó la cabeza lentamente. Lo recuerdas todo, ¿verdad? Preguntó Harn, con los ojos fijos en él. No animal, no sintético, algo más. Harn se puso de pie. Caminó lentamente hacia la caja de herramientas y sacó un parche dérmico, de esos que se usan para laceraciones. Pudo ver una quemadura en la pata delantera del tigre, profunda, cauterizada, pero sin tratar. Se agachó, no habló, no extendió la mano, solo esperó. El tigre levantó la pata apenas unos centímetros del suelo. Permiso. Harn se movió con cuidado, limpió la herida y aplicó el parche. Le temblaban las manos, pero no de miedo, sino del peso de la confianza. Cuando terminó, levantó la vista. Me llamo Harn. Un rugido sordo resonó en el pecho del tigre. No un gruñido. Algo más parecido a una respuesta. Y Harn sonrió. Bien. Vamos. Averigua la tuya más tarde. El puesto de avanzada Relan 7 nunca había conocido un silencio como este. No después de la llegada del tigre. Cada pasillo, cada puesto de guardia, cada respiración, era medido ahora. Como si toda la estación contuviera los pulmones, temerosa de que la vibración equivocada despertara al dios dormido en la bahía 12. Los rumores se extendieron por todas las cubiertas como un reguero de pólvora. Algunos llamaban a la bestia el terror supremo, otros la navaja del sindicato. Hablaban de ataques invisibles, guarniciones enteras destripadas en silencio, naves de mando encontradas con solo marcas de garras en puertas selladas. Todos creían algo diferente. Solo Har y Tira lo habían visto como lo que realmente era. No un depredador, sino un superviviente. Él era el único al que todavía se le permitía entrar en la bahía 12. No oficialmente. Había advertencias, por supuesto, y presión de la jerarquía de la estación para que respetara los procedimientos de contención. Pero J ignoraba la burocracia como ignoraba el sueño.
Cada noche recorría el mismo camino, pasando los escudos de energía, atravesando las puertas blindadas y adentrándose en la pesada quietud del hangar. Y siempre, sin falta, el tigre esperaba. No se había ido. Su rincón. No había rugido, ni atacado, ni desafiado a los guardias de afuera. Simplemente observaba las estrellas a través de la larga ventana vertical sobre su camastro. Harn había redirigido el calor hacia ese rincón él mismo. Instaló una iluminación lo suficientemente baja como para no irritar su vista e incluso improvisó un sistema de flujo de aire reciclado para que pudiera respirar oxígeno natural sin filtrar. No lo hizo por miedo. Lo hizo porque nunca había visto algo tan poderoso elegir la paz cuando tenía todas las razones para destruir. ¿Sabes?, dijo Harn una noche, sentado con las piernas cruzadas en el suelo del hangar, apretando una llave dinamométrica con la facilidad de la práctica. Creen que estás roto, que eres defectuoso. La tigresa, con sus rayas pulsando débilmente con un silencioso ritmo bioluminiscente, giró la cabeza hacia él. Pero creo que eres el primer maldito éxito que han tenido. Se inclinó hacia adelante, dejando la llave inglesa a su lado. Querían un arma, algo que pudieran apuntar y disparar. Pero tú tienes la opción, ¿no? Parpadeó una vez. Lentamente. Él se echó hacia atrás. Contra una caja de carga, con la mirada suave. Esa es la parte que no esperaban. La parte que temen. Esa misma noche, una alerta perimetral llegó a las cubiertas superiores. Transporte no registrado, sin indicativo, sin IFFF. El sindicato había regresado. Harn fue convocado a una reunión de crisis con Sarah Mirren. Ella permaneció de pie, como una espada, tras la consola de mando, con los brazos cruzados y los labios en una fina línea de cálculo. Están aquí para recoger el activo, dijo sin preámbulos. Te retirarás. JNS se burló. La encerraron en una tumba y la lanzaron al espacio. Es un prototipo clasificado, uno que quieren que regrese intacto. No es de ellos. Marin dio un paso al frente, en voz baja, furioso. Ella tampoco es tuya, mecánico. J no alzó la voz. No hacía falta. Ella es ella misma. Esa es la diferencia. La decisión se tomó sin él. Se preparó un escuadrón de recuperación. El sindicato exigió un traslado inmediato. Aterrizaban en 4 horas. El tigre sería sedado, acurrucado y retirado. Cuando J regresó al hangar, le temblaban las manos, no de miedo, sino de furia. La encontró aún descansando en un rincón, con los ojos entrecerrados, como si lo hubiera sabido desde siempre. Ya vienen, dijo, arrodillándose junto a ella para llevarlo de vuelta. Ella no se movió, pero abrió los ojos, y en ellos, fuego, no rabia, determinación. No los dejaré, susurró Harn. Pero necesito saberlo. ¿Qué quieres? Ella lo miró fijamente un buen rato y luego se puso de pie. Enorme, grácil, imparable. Caminó hasta el centro de la plataforma y se sentó frente a la puerta, esperando. J no sonrió. Se puso a trabajar. Llegaron en un silencio negro y blindado. El escuadrón de recuperación del sindicato descendió de su portaaviones como un martillo. 15 hombres, 2 mechas supresores, un manipulador de látigo neural con un dispositivo sujeto al brazo que aún mostraba las cicatrices de las quemaduras del último encuentro. Marcharon hacia la plataforma 12 como si lo hubieran hecho 1000 veces por cosas menores. Harn los estaba esperando. Estaba de pie justo afuera de las puertas blindadas, con los brazos cruzados y la cara cubierta de hollín del sistema de calefacción desviado del hangar. Parecía un hombre que finalmente había elegido su bando. No porque fuera seguro, sino porque era lo correcto. Apártense, ladró el manipulador. ¿O qué? Dijo Harn con calma. O te derribamos con el activo. No es un activo. Te equivocas de nuevo, mecánico. El soldado que encabezaba la operación hizo una señal de anulación.
Las puertas blindadas silbaron y se abrieron, y el sindicato se topó con algo inesperado. La temperatura bajó al instante. El aire estaba denso de vapor. Harn había redirigido las criolinas por el hangar para inundarlo de niebla. La visibilidad era baja. El sonido resonó. Ya no era una cámara estéril. Era un terreno de caza. Y ella estaba lista. El primer golpe llegó sin previo aviso. Una mancha de plata y rayas. Un siseo como metal al ser arrancado del hueso. Uno de los mech supresores desapareció en un destello de garras y movimiento. Siguieron gritos. Se oyeron disparos. Salvaje. Desesperado. El segundo mech activó su baliza de rastreo, pero era demasiado tarde. Estaba sobre él, saltando desde el aparejo superior, un misil controlado de músculo y rabia. En 30 segundos, 4 soldados estaban inconscientes. 3 sangraban. Uno disparó un rayo de plasma. Ella lo esquivó en el aire, le quitó el arma de la mano con la cola y lo inmovilizó con una pata del tamaño de su cabeza. Entonces se giró hacia el cuidador. Él intentó levantar la pinza neural. Ella lo detuvo. No lo mató. Simplemente se quedó allí, imponente, observando, esperando. No se trataba de violencia. Se trataba de elección. Él soltó la pinza. Ella retrocedió, lo dejó vivir. Los soldados, lo que quedaba de ellos, se retiraron en silencio, arrastrando a los heridos, a los destrozados, a los asustados. El hangar volvió a quedar en silencio. J permaneció donde siempre había estado. Cuando la niebla se disipó, ella estaba a su lado, desencadenada, sin marcas, libre. Se giró, en voz baja. Tú elegiste. Y esta vez, por primera vez desde que había aterrizado en esa bóveda maldita, el tigre gruñó. No como advertencia, sino como respuesta. Para cuando el escuadrón de recuperación huyó del puesto de avanzada Relon 7, la noticia ya había empezado a filtrarse. No oficialmente. Ninguna transmisión sindical admitiría jamás la derrota, pero en voz baja susurros de trastienda, señales distorsionadas e informes de campo interceptados. Un tigre diseñado para la dominación se había negado a matar. Un mecánico humano se había mantenido solo. Una misión etiquetada como contención y recuperación había terminado en retirada y sangre. Y así, algo comenzó a cambiar en los sistemas del borde. Los técnicos de la estación y los comerciantes del espacio profundo comenzaron a pronunciar su nombre, aunque ninguno lo conocía realmente. Porque hasta ese momento, no había tenido uno. Harn Tyrek pensaba en ello todas las noches. Yacía despierto en la sala de máquinas de la subcubierta auxiliar del hangar, con una mano tras la cabeza y la otra lanzando una llave inglesa rota al aire y atrapándola con un ritmo lento y mesurado. Había empezado a dormir cerca del hangar 12, no porque ya no confiara en la estación, sino porque confiaba en ella. El tigre no había salido del hangar desde el encuentro. No lo había necesitado. Los guardias se habían retirado. El comandante había dejado de dar órdenes. Incluso la IA de la estación redirigía el tráfico no esencial fuera del hangar como si respondiendo a una presencia inconmensurable. Yacía allí cada noche bajo el suave resplandor naranja de las luces del hangar reacondicionadas. Sus rayas aún brillaban como mercurio vertido. Su enorme cuerpo se enroscaba como una tormenta que se detenía a pensar. Pero ahora había algo diferente. Estaba escuchando. Observaba los movimientos de Harn con una especie de interés sereno, siguiendo la trayectoria de la luz de su linterna, el arco de sus movimientos. Se levantaba cuando él entraba, se acercaba sin hacer ruido y se sentaba a su lado mientras calibraba nodos de energía o forjaba disformidades de quemado en el blindaje de un viejo crucero. Harn dijo una noche, secándose el sudor de la frente. Necesitas un nombre. Ladeó la cabeza. No puedo seguir llamándote Hola o la razón por la que ya no me arreglan las luces. No me parece justo. Parpadeó lentamente. No era burla. Era atención. J la miró, con las herramientas aún en la mano. En los antiguos textos terranos,
antiguos como los que se encuentran en los templos bajo el polvo. Había bestias que se interponían entre el hombre y Dios, no solo depredadores, guardianes, tragafuegos, caminantes de la muerte, sino que tenían nombres, no cadenas. Hizo una pausa. ¿Has oído hablar de Chara? Las orejas del tigre se crisparon. J rió para sí mismo. Claro que no. Era un viejo mito que decía tener ojos como hijos y garras que desgarraban a los tiranos. Pero no mataba por diversión. Mataba para proteger a los libres. Se recostó con los brazos cruzados. Creo que eres una Chara. La tigresa dio un paso adelante, luego otro, y apoyó la cabeza suavemente sobre su regazo. Harn no se movió, no habló. Simplemente apoyó la mano en el suave y radiante pelaje y sintió su respiración debajo. A partir de ese momento, el nombre se mantuvo, no pronunciado en voz alta por nadie más, sino que pasó silenciosamente a través de miradas, asentimientos y cada respiración cansada que llenaba el hangar. Ya no era solo la tigresa. Era Sa, la que había elegido no arrodillarse. La paz no duró. 3 semanas después el nombre de Sa se pronunció por primera vez. Relan 7 recibió una nueva visita. No del sindicato, ni del consejo del puesto de avanzada, sino de alguien mucho peor, un cazarrecompensas. Su nave era larga, estrecha y depredadora, con un casco marcado por cicatrices de guerra y trofeos soldados a los costados. Trozos de armadura, espadas, cascos fracturados. Nadie vio su rostro cuando llegó. Solo la máscara, completamente negra, sin rasgos distintivos, ni siquiera un modulador de voz. Se llamaba Revan Tras, y no le importaban las leyes del sindicato, los procedimientos de contención ni la ética de las bestias conscientes. Venía por créditos. Harn lo observó descender por la rampa de su nave con la quietud de una tormenta a punto de estallar. La presencia del cazador era silenciosa, casi respetuosa. Pero el sonido de sus botas contra el suelo, la forma en que su mano se cernía cerca de la empuñadura de su cañón de guanteletes, era violencia apenas contenida. «No te la llevarás», dijo Harn mientras se colocaba frente a entrada de la bahía 12. Tras no respondió. No tenía por qué hacerlo. Simplemente levantó la mano y de su muñeca se desplegó una diminuta esfera. Un proyector, una recompensa holográfica de alto valor, 5 millones de créditos. La imagen de Sa, granulada y parpadeante, con texto rojo estampado. Amenaza extrema. Matar o capturar. J no miró el precio. Miró los ojos del cazador. O donde deberían haber estado tras la visera. Te equivocas de idea, dijo en voz baja. No es lo que dicen. No importa, fue la respuesta. Un susurro sintético y frío. La galaxia le teme. Vendo miedo. Salvó gente aquí. No pagan por piedad. Entonces no dejaré que te acerques a ella. Tras finalmente se giró hacia él. La máscara se inclinó ligeramente. Eres solo un mecánico y ella solo una tigresa, respondió J, pero ninguno de los dos te teme. El cazarrecompensas atacó como un rayo. J se abalanzó hacia un lado mientras el cañón del guantelete disparaba, derritiéndose. Un trozo de pared detrás de él. Las alarmas de seguridad se activaron. El pasillo se iluminó en rojo. Las puertas blindadas se cerraron de golpe alrededor de la plataforma 12. Demasiado tarde, porque Sauna ya había oído el disparo. Surgió del otro lado del pasillo como la encarnación del trueno. Sin rugir, sin aullar, solo moviéndose. Cada paso, una declaración. Sus ojos se clavaron en el cazador, sin pestañear. Tras se giró, disparó. Desapareció. Luego reapareció detrás de él, saltando de un respiradero de servicio como un rayo de metal vivo. El impacto sacudió las paredes. J no podía verlo todo a través del humo, pero lo oyó. El sonido metálico de la armadura, el siseo del plasma, el sonido de una criatura que tenía todas las razones para matar, eligiendo no hacerlo. Cuando el humo se disipó, Tras quedó inmovilizado.
Sa estaba de pie sobre él. Una garra se clavó a 1 pulgada de su garganta, los ojos brillando intensamente. J se acercó a ella, respirando con dificultad. Acabar con esto. Ella no se movió. J miró al cazador. ¿Y ahora qué? Tiar tosió bajo el peso. Podría ser un dios. Harn ladeó la cabeza. Lo es. Sa retiró su garra, se dio la vuelta y regresó al hangar sin mirar atrás. Tras yacía en el suelo, viva, pero humillada. La galaxia ya había visto fuerza antes. Pero ahora comenzaría a comprender algo mucho más aterrador. Un depredador que conocía la misericordia, un mecánico que le dio un nombre. Y juntos, no huían. Se estaban convirtiendo en algo que nadie podía controlar. Las imágenes de Sa perdonando a la Revant trasviajaban más rápido de lo que Harn podía imaginar. No a través de redes autorizadas. Estas permanecen estrictamente filtradas por el sindicato, sino a través de comunicaciones de contrabandistas, frecuencias piratas y canales encriptados utilizados por desertores y disidentes. El video, tembloroso y medio oscurecido por el humo, mostraba un destello de pelaje plateado, un hombre caído y un depredador huyendo de una presa fácil. Fue suficiente para cambiar la narrativa. El arma definitiva del sindicato había rechazado la violencia una vez más, y eso los asustó más que cualquier masacre. En el puesto de avanzada Rylon 7, las cosas cambiaron de manera sutil y tangible. Por primera vez en semanas, los civiles se aventuraban cerca de la plataforma 12. No cerca, ni tontamente, sino con los ojos abiertos, algunos incluso con asombro. Observaban a Sarna desde los bordes de las pasarelas o tras los paneles de observación blindados. Nunca gruñó, nunca se acercó a ellos, pero los vio, y poco a poco sucedió algo inesperado. Empezó a responder. Cuando Harn entraba en la plataforma, ella se quedaba de pie, no por dominio, sino por disposición. Cuando él trabajaba, ella seguía la luz de la linterna, siguiéndolo con un silencio paciente y acechante. Cuando terminaba, se sentaba frente a él, su respiración sincronizada con la suya, el subir y bajar de su enorme pecho, sincronizado con el ritmo de un hombre que ya no creía en monstruos. Una tarde, una niña se alejó demasiado. La hija de un técnico de carga, de no más de 7 años, persiguiendo un dron de mantenimiento de Vegard. Corrió más allá de la barricada exterior y entró en la plataforma antes de que nadie pudiera detenerla. Harn oyó el grito, el frenético repiqueteo de botas, y luego el silencio. Porque Sara ya se había movido, la niña se quedó paralizada, con los ojos abiertos, apenas podía respirar. El dron chocó contra su pierna, piando suavemente. Sa bajó su enorme cabeza hasta que quedó a la altura del rostro de la niña. Harn contuvo la respiración, pero Sa solo observaba. Luego, lentamente, levantó la pata y empujó el dron hacia la pared del hangar, alejándolo de la niña. Un empujón suave, deliberado. La niña parpadeó y luego retrocedió. Cuando J la alcanzó y se arrodilló, con el corazón latiendo con fuerza, susurró: «No quería asustarme». Más tarde esa noche, J regresó a la bahía y encontró a Chara mirando de nuevo hacia la ventana. Las estrellas brillaban inusualmente, cúmulos que florecían como fuegos artificiales congelados. «Eres más de lo que entienden», murmuró, sentándose a su lado. Ella no apartó la mirada. Solía pensar que la fuerza se basaba en dientes y poder, pero tal vez se trate de saber cuándo no usarlos. Parpadeó una vez, lentamente. Las luces se atenuaron. Las estrellas seguían observando, y ella también. La nave diplomática llegó, envuelta en ceremonia y amenaza. Lucía el escudo plateado del sindicato, flanqueado por alas doradas y una lanza roja, un símbolo antaño respetado, ahora temido. La nave descendió sobre Rhelon 7 sin armas desenvainadas, pero con suficiente peso para romper protocolos y torcer decisiones. Esta vez no enviaron soldados. Enviaron a un emisario. Se llamaba Cassandra.
Caminaba como un hombre al que nunca le habían dicho que no. Afeitado, impecablemente vestido, su voz suave pero mordaz. Cuando entró en la cubierta de mando, Sarah Mayren se hizo a un lado como si estuviera evacuando un terremoto. «Vengo», dijo, ofreciéndole paz. J no confiaba en la paz de hombres que portaban armas en sus sonrisas. Se reunió con Drell en la cubierta de observación superior del hangar, donde la presencia del tigre se sentía incluso a través del cristal antiexplosión de 1 metro de espesor. Yacía acurrucada abajo, con la respiración tranquila y los ojos fijos en el cielo. «¿Has visto lo que es?», dijo Drell, bebiendo algo claro y cálido. «¿Has visto la verdad?». J se inclinó hacia adelante. «La he visto elegir no ser lo que tú la hiciste». La sonrisa de Drell se desvaneció. «Podemos ofrecerle santuario», dijo. «Un entorno adecuado, sin más jaulas, sin más restricciones. Viviría en el lujo, sería estudiada, honrada, incluso venerada». «No quiere ser venerada», dijo J. «Quiere vivir. Es un arma de equilibrio. Es una persona». Drell se puso de pie, dejando su vaso en silencio. «Este puesto de avanzada no es lo suficientemente fuerte como para protegerla. Con el tiempo, vendrán otros. Cazadores furtivos, mercado negro, traficantes de genes, reyes locos buscando un trofeo. Que vengan. Ella podría gobernar», dijo Drell en voz baja. «La hicimos así. Liderar ejércitos, quemar mundos, poner orden. Ella no quiere eso», dijo J. «Quiere ser, no mandar». Drell se acercó al vaso. Y si decía que sí, J no respondía. Abajo, Sa se puso de pie lenta y deliberadamente, como si la hubiera invocado no por la fuerza, sino por instinto. Caminó hacia el centro de la bahía, se detuvo y los miró fijamente. Su mirada se posó primero en Drell, luego en Harn. Se puso de pie lentamente. «Confío en ella». Entonces hizo algo inesperado. Abrió el intercomunicador, tocó el botón y no dijo nada. Dejó que ella oyera el silencio. La voz de Drell llegó tras una larga pausa, baja y cautelosa. «Si se niega, habrá consecuencias». J no lo miró. Simplemente susurró en la calma. «Sarah, ¿qué quieres?». Abajo, la tigresa estaba sentada. Movió la cola una vez. Levantó la cabeza y se alejó. No hacia la bahía de carga, ni hacia el portanaves, sino hacia la plataforma trasera, la que daba al campo abierto de Talos Prime, y más allá, las estrellas. El rostro de Casendrell perdió la calma. Sabía lo que eso significaba. Había elegido no gobernar, no matar, no ser su bestia, sino ser libre. Y lo peor, no necesitaba un ejército para hacerlo. Solo necesitaba su voluntad. Y un hombre que se negara a encadenarla. Mientras Drell se daba la vuelta y se marchaba en silencio, Harn la observó asentarse bajo las estrellas una vez más y se dio cuenta de algo más. La galaxia no solo la temía por su fuerza. La temía porque ahora inspiraba a otros a elegir. La nave del sindicato partió sin ceremonias, pero la tormenta que desató apenas comenzaba. La noticia del desafío de Chara se extendió más rápido de lo que el sindicato pudo contenerla. Por colonias abandonadas, lunas mineras y puertos ilegales, los susurros se hicieron más fuertes. No hablaban de muerte, ni de salvajismo, sino de algo mucho más raro, un depredador que había escapado de la correa y un humano que se había negado a hacerse a un lado. En canales ocultos, comenzó a aparecer el símbolo de un ojo de tigre tallado en una cadena rota. No era un estandarte. Era un recuerdo, una advertencia, un reto. Vinieron después de eso. Los que el sindicato había perdido o creía haber perdido. Los descartados, los fracasados, los proyectos irrecuperables que se habían desvanecido en la oscuridad. Criaturas criadas para la guerra, abandonadas cuando sus mentes superaron su programación. Bioor, bestias quimera, cazadores compuestos, todos ellos diseñados para dominar, luego descartados como cuchillas rotas cuando aprendieron a pensar.
Vinieron a buscarla. El primero apareció en órbita. Una enorme bestia tejida en una vieja plataforma minera, cojeando sobre 3 patas, aferrándose apenas a la vida. Se encontró en el borde del valle bajo el hangar de Relon, y no hubo palabras, pero algo pasó entre ellos. El lobo yacía a sus pies, no en adoración, sino en reconocimiento. El siguiente fue una criatura serpiente, mitad fuego, mitad metal, que se enroscó a lo largo del caparazón exterior de la estación durante 3 días antes de desaparecer. Otros lo siguieron, formas silenciosas en el cielo, rugidos distorsionados en la oscuridad, ojos brillando desde las líneas de árboles a los que nadie se atrevía a acercarse. No atacaron, no hablaron, simplemente vinieron, observaron y se fueron. Al principio, J no supo qué significaba. Vigilaba Asa de cerca todas las noches, esperando alguna señal. Pero no le daba ninguna, solo paz, solo paciencia. Yacía junto al hangar, no dentro, como si finalmente se conformara con formar parte de algo, no estar aislada. Pero ahora era evidente que el puesto de avanzada ya no era un escondite. Se había convertido en un faro. Cuando el sindicato se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, entró en pánico. Lo llamaron convergencia. Y estaban aterrorizados porque lo que más temían no era un levantamiento. Era algo peor. Un hogar. La Armada llegó sin previo aviso. Sin declaraciones, sin negociaciones, solo motores ardiendo en el cielo. 5 cruceros del sindicato, 2 plataformas de armas orbitales y un portanaves clase ciudad que bloqueaba las estrellas. Su mensaje era simple: la convergencia termina ahora. El puesto de avanzada será purificado. Y el tigre muere primero. Harn estaba de pie en la cubierta de mando, rodeado por el silencio. Sara también estaba allí. Ya no daba órdenes. Simplemente observaba, pálida y sombría, consciente de la magnitud de lo que se avecinaba. Esto no es una guerra, dijo en voz baja. Es una purga. J no respondió. Salió de la torre hacia la luz moribunda donde se esperaba en la cresta. Había oído las naves antes que nadie. Ya estaba mirando hacia arriba. No rugió, no se paseó. Simplemente se sentó y contempló el cielo. ¿Qué hacemos?, preguntó J en voz baja. Ella no se giró, simplemente alzó la cabeza, como desafiando al cielo a recordarla. Entonces, desde los confines del horizonte, llegaron. No solo criaturas, sino testigos. El lobo regresó. También lo hizo la serpiente, y otros, unos que Harn nunca había visto, cuyas formas desafiaban a la naturaleza y cuya presencia distorsionaba el aire a su alrededor. Venían de los bosques, las montañas, las nubes. Vinieron por ella, no como soldados, sino como parientes. Las naves del sindicato alcanzaron el alcance de tiro. El valle tembló. Y entonces, desde la estación de enlace ascendente del hangar, se transmitió una señal. Era la voz de J. Este es el puesto de avanzada Reón 7. No nos rendimos. No nos escondemos. No. Servir. Hizo una pausa y añadió: ella no es tuya. El primer crucero disparó, pero la explosión no impactó. Se movió como un rayo, libre ya de la gravedad, el pensamiento o el miedo. Saltó por los aires, captando la energía con su cuerpo, redirigiéndola con un rugido que deformaba el sonido. Sus aliados se alzaron tras ella. Tormenta, fuego, garras y furia. No lucharon como monstruos. Lucharon como quienes se recordaban a sí mismos. J observó desde la cresta cómo el cielo se unía a la tierra y la luz se desvanecía en el horizonte. Y en el caos, la vio a ella, su amiga, la tigresa que una vez estuvo sola, liderando no como una bestia, sino como un símbolo, no de poder, sino de elección. Cuando terminó, el sindicato huyó. Las naves que quedaron dispersas, las demás estaban destrozadas, abandonadas a la deriva entre las estrellas que intentaban controlar. Isa permaneció de pie entre los restos de su manada, herida, pero intacta,
respirando como el comienzo de un nuevo mundo. J caminó hacia ella, con pasos lentos y reverentes. Ella se giró hacia él, con los ojos inmóviles. Resplandeciente. Apoyó su frente en la de ella. Lo has cambiado todo, susurró. Y en el silencio que siguió, finalmente comprendió. La galaxia nunca volvería a temerle. La seguiría.